Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que un privilegio que me den la oportunidad de traer un mensaje, de tener una pequeña palabra. Humildemente le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y bueno, queríamos que, antes que nada, que podamos orar, que podamos entregar este tiempo al Señor para contarle un pequeño testimonio. Después vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón y vamos a orar, y nos va a llevar mínimo 2 horas, así que quédense tranquilos que nos vamos muy temprano a casa, no se preocupe. Amén. Oramos, le damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este momento. Te bendigo, Señor. Te alabo, Padre. Glorifico tu nombre. Y en esta hora, Señor, queremos compartir con nuestros hermanos, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, papá. Sabemos que dice tu palabra, que tú nos has dado un espíritu de valentía, de amor y dominio propio, no de cobardía, Señor. Por eso, papá, hemos decidido, Señor, seguirte, seguir sirviéndote, amándote, Señor, y dar testimonio, no callar de lo que tú haces, Señor. Yo te pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, que pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios les bendiga. Y yo en este tiempo que me dieron la oportunidad de compartir con ustedes, sinceramente, lo primero que quería hacer era abrir mi corazón de lo que el Señor estuvo haciendo en este tiempo, en mi vida, en mi familia. Y tal vez nosotros somos de San Martín, somos del otro anexo, siempre que nos congregamos allá y bueno, después, gracias a Dios, se unió todo el ministerio. Ahora somos todo el ministerio Acercarte a Jesús. Ya ahora no existe más reencuentro, no existe más Jesús Pan de Vida, sino somos una sola iglesia, junto con Chajarino. Y la verdad que hay muchas historias. Yo en este tiempo pensaba y digo, hay muchas historias detrás de cada uno de nosotros. Hay hermanos que ya no están, que hemos servido junto al Señor y hoy ya no se encuentran. Y yo creo que es bueno pasar de vez en cuando, que den una oportunidad a los hermanos, que cuenten sus testimonios, que cuenten lo que Dios está haciendo y que realmente nos conozcamos, porque a veces tal vez son 5 minutos, vamos, venimos y no nos conocemos. Y primeramente quería empezar por un testimonio de hace aproximadamente un poquito más de 3 años. Estábamos con mi familia sirviendo fuertemente al Señor. Nosotros hace aproximadamente 16, 17 años estamos en el ministerio. De que vinieron los pastores, un poquito antes que vengan los pastores, nos vinimos a congregar. De ese momento, no tan solo decidimos con mi familia venir a la iglesia y seguir a Dios, sino servirlo a Dios. Cuando empezamos a servir al Señor, empezaron a pasar muchas cosas en mi familia. Se empezaron a saber muchas cosas que aparentemente estaban ocultas, no las veíamos a simple vista, porque cuando Dios tiene que sanar la tierra, tiene que sacar las cosas a la luz para sanar la tierra. Y es así como el Señor estuvo obrando en mi familia. Vinieron lucha, pruebas, dificultades, pero gracias al Señor seguimos de pie, seguimos sirviendo al Señor. Hoy en día mi esposa se tomó un tiempo, pero está firme, creyendo en el Señor, sabe quién es su Dios y confía en el Señor plenamente. Y yo sigo sirviendo a Dios en un grupo de crecimiento y hace muchos años que estamos siendo miembros del ministerio. Pero le quería contar una historia que en todo ese trayecto, en todo ese camino de servir al Señor,
de seguir al Señor, se han presentado muchas situaciones, situaciones de enfermedad, situaciones de necesidad, situaciones de dificultades. En un momento tenía un auto, que yo trabajaba con ese auto, era taxi, y aparte tenía un puesto en la puerta del Hospital Fiorito. Muchos lo saben, muchos no lo saben. Y así estuve, yo trabajaba en Frávega, me echaron y me puse a vender churros en la puerta. Y yo fui a pasar el invierno, y pasé 30 años en esa puerta, vendiendo churros, café, hasta que un día, bueno, para no hacerlo tan largo, el auto no quiso más, lo tuve aproximadamente 5 meses roto en la puerta de casa, no lo podía arreglar, después lo terminé arreglando yo, se había roto el embrague y lo terminé arreglando yo, por lo menos anduvo un tiempo, pero todo ese tiempo no podía ir a trabajar, digamos, yo tenía el puesto y tenía que llevar el café, los churros calentitos, a la mañana, temprano, me levantaba a las 5 de la mañana y llevaba los churros a ese lugar, al Fiorito, a la puerta del Fiorito, y en un momento nos empezamos a cansar, empezaron a doler los huesos. Una de mis hijas un día me dice: papi, pero estamos sirviendo a Dios, estamos sembrando, estamos ofrendando y estamos mucho tiempo sirviendo a Dios. Y era difícil de contestarle, pero seguíamos a pesar que nos costaba mucho, seguíamos sirviéndole al Señor, seguíamos adelante. Y bueno, yo tuve que, Estela tenía un carrito, mi esposa se llama Estela, tenía un carrito, ¿viste? Eso de supermercado. Entonces le digo, bueno, me dice, mira, tomá, llevaste el carrito. Entonces todos los días a la mañana, a las 5 de la mañana, cargaba el carrito con los cafés y iba a la parada del colectivo. Imagínate, tienen que ser los, no sé si alguien tiene termo acá, pero saben que los termos Luz Milagro mayormente, apenas lo golpeas se rompen. Entonces tenía que tener un cuidado terrible, yo soy de Avellaneda, tomar el colectivo, estar a horario, porque si no se iba y tenía que esperar más tiempo, llegaba tarde, pero tenía que tirar del carrito. A la madrugada me iba con el carrito con café, iba a la churrería, de ahí tenía que ir con los cafés y los churros al puesto. Y así mucho tiempo. Pero gracias a Dios, Dios trabajó en nosotros. Y muchas veces yo había puesto en mi corazón esto, lo había compartido con unos hermanos y bueno, ellos les gustó también lo que les había contado, lo disfrutaron. Nosotros nos mudamos, Dios nos dio una casa nueva, pero de la parada del colectivo hasta mi casa aproximadamente 8 o 10 cuadras, y muchas veces nos mojábamos. Cuando veníamos a la iglesia nos mojábamos y cuando volvíamos nos mojábamos. Y gracias a Dios nunca hubo una queja, Dios, lo hacíamos con amor para el Señor, pero bueno, seguimos tirando del carrito, seguimos tirando del carro. Por eso el mensaje de hoy es que no te des por vencido y sigas tirando del carro. Yo no conozco tu vida, no conozco tu economía, no conozco tu situación, pero muchas veces se hace difícil en el camino del Señor cuando tenemos que permanecer a pesar de todo lo que nos pasa, a pesar de situaciones. Otros parece que no ven lo que nos pasa, pero el Señor conoce, en la intimidad nos conoce a cada uno, sabe lo que pasamos. A Dios no se le pasa nada por alto. Por eso yo le doy gracias al Señor que me dio ese privilegio de contar, ¿no? Y no tenemos que dudar.
tenemos que ser agradecidos con Dios. El apóstol Pablo decía, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y yo estaba predicando la otra vez con los hermanos del Grupo de Crecimiento y le digo, no podemos callar lo que hemos visto y oído y vivido, le digo. Porque también siempre vivimos cosas en el camino del Señor y a veces no es todo color de rosa. Pero bueno, le quería contar que quería abrirle mi corazón también para que alentarlos. A muchos hermanos sé que tienen su emprendimiento, tienen su trabajo y tal vez no le va bien, no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Pero yo les digo, y en el nombre de Jesús, ¿no?, con todo el amor del Señor, los aliento, mejor dicho, a que puedan creerle a Dios, que en ese momento que tengan que tirar el carro parece que se hace muy duro, que tal vez te cueste, pero que sigas adelante, que el Señor te va a dar la victoria, porque el Señor sabe lo que te pasa, el Señor conoce tu situación y el Señor está al tanto de todo lo que nos pasa. Así que, bueno, ese era un pequeño testimonio de todo lo que nos pasa. Me acuerdo cuando le oraron al pastor Néstor, que lo iban a subir como pastor en Calzada. Nunca me voy a olvidar que el pastor que le oró le dijo, hizo señas y dice, cuiden a su pastor, porque él también le duele, él también tiene frío, él también se cansa. Y nosotros, los pastores, tenemos que ayudarlo, tenemos que respaldarlo. Yo no tenía pensado estar acá hoy, me llamaron temprano, hay que estar. Debemos cumplir a lo que el Señor nos llamó. Y hagámoslo con gozo y alegría, que el Señor nos va a dar la victoria en todo lo que hagamos. Amén. Por eso quería compartir, espera que no se me abre el teléfono. Ah, no, estoy haciendo mal. Una palabra, como mayormente todos los predicadores dicen, ¿no? Todo lo que hablan es muy conocida. Y es una historia que el Señor había puesto en mi corazón, que está en el libro de San Marcos 10:46. Y vamos a meditar un poquito, vamos a tratar un par de puntos y ya le entrego al pastor para que ore. Y nos encontramos con la historia de Bartimeo, este hombre que oyó hablar de Jesús estando al costado del camino y empezó a gritar desesperadamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Así que quería llevarlos a leer esa reflexión, esa palabra de Dios. Como les decía, está en San Marcos 10:46 en adelante hasta el 52. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Él es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Y no nos tenemos a qué avergonzar. El enemigo no quiere avergonzar, pero nunca nos tenemos que avergonzar de proclamar la palabra de Dios, de hablar del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en San Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Perdón. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle.
Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y escucha esto: y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria al Señor. Bartimeo dijo: esta es mi oportunidad, no lo puedo dejar pasar. Él había oído, seguro que ya creía en Jesús, y había oído por algún motivo, tal vez, y comentaba la gente que pasaba por el camino, oyendo hablar de Jesús. Y él dice que cuando escuchó que Jesús pasaba por ese lugar, empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vos podés decir, porque dice cuando empieza, que había una gran multitud que iban con Jesús. Había mucha gente. Y vos fíjate, cuando la gente va gritando, va hablando, va haciendo barullo, ¿cómo Jesús podía escuchar el grito de este hombre? ¿Cómo Jesús podía escuchar? Es que muchas veces podemos gritar delante de mucha gente, contándole nuestros problemas, nuestras situaciones. Yo no sé a dónde, en los brazos de quién en este tiempo estás corriendo, pero te puedo asegurar que si corres a los brazos de Jesús, Jesús te va a escuchar y Jesús algo va a hacer. Es más, en esta noche Jesús algo va a hacer. Solamente vos tenés que decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, y Dios algo va a hacer. Era su oportunidad y él no podía dejar pasar su oportunidad. No sé si algún día se te presentó una oportunidad en la vida y dijiste: la dejé pasar. Y a veces el dicho está que tenés una sola oportunidad en la vida, y si la dejas pasar, tal vez, yo si hubiera dejado pasar la oportunidad que tuve, tal vez hoy no estaría acá. Pero siempre tenemos que arrebatar, tomarnos de la mano del Señor y creer que Él va a hacer algo. Dice en el libro de San Lucas 10:47: y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voz y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, muchos les reprendían para que callase. Y a veces se levantan situaciones que te quieren hacer callar, que vos decís: no, ¿sabés qué estoy haciendo ahora? Le contás a los compañeros de trabajo, a los vecinos o a alguien inconverso: voy a la iglesia, y se te empiezan a reír, se te empiezan a burlar. Hay situaciones que se levantan, te quieren hacer callar. Pero ¿qué hizo Bartimeo? ¿Se calló cuando le dijeron: cállate? Dice que gritaba, en otra versión dice, gritaba aún más fuerte, gritaba. Y es así como tenemos que clamar cuando hay necesidad, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los que conocemos. ¿Cuántos se están perdiendo? Hace un rato estábamos orando con los hermanos por los hijos pródigos, y el Señor en este tiempo, el otro día, el domingo, creo, la pastora dio la palabra del hijo pródigo, ¿no? Y decía que el hijo volvió en sí y volvió a la casa de papá. Pero yo pensaba en ese momento, digo, ¿cuántos hijos pródigos nunca volvieron a casa? Se perdieron. Y es necesario que, como hijos de Dios, nos levantemos la voz y salgamos a buscar los hijos pródigos. No nos callemos, que están esperando, hambrientos, necesitados, y el Señor, ¿a quién va a usar? Vas a decir: no estoy preparado. No, es para otro. Señor, heme aquí, envíamelo a Él.
No, el Señor nos envía a nosotros, a cada uno de nosotros. Nos envía continuamente que vayamos. Y dice que querían hacerlo callar, ¿no? Dice que a veces las situaciones, los enojos, la gente, pecado, quieren hacerte callar diciéndote no, pero ya no clames más porque te equivocaste y Dios no te va a escuchar. Mentira del diablo. Siempre que le pidas perdón a Dios, Dios te perdona. Siempre que te humilles y vayas con un corazón contrito y humillado al Señor, el Señor obra con poder. Y el Señor contesta la oración de su pueblo. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. No podemos dejar de clamar, de buscar y orar tal vez en lo secreto. Porque muchas veces estamos donde nadie te ve, pasando un montón de situaciones. Pero en ese momento, en ese lugar está el Señor. Y hay muchos que te quieren detener. Pero te vas a parar ante tu sueño, ante lo que querés lograr. Yo a veces pienso y digo, tengo 7 hijas, siempre lo digo, porque estoy orgulloso de mis hijas, y 10 nietos. Ahora, si yo dejara de orar por ellos, ¿quién oraría? ¿Quién clamaría por ellos? Necesitamos levantarnos como este hombre y clamar y creerle a Dios. Y a pesar de que se levanten problemas, situaciones, dificultades, creerle a Dios y seguir avanzando en todos sus propósitos. Y gritar más fuerte, ¿no? Yo había puesto acá que sigas creyéndole a Dios y tirando del carro. No importa lo que digan los demás, sino que le creas a Dios y puedas avanzar en todos sus propósitos. El Señor conoce todo lo que nos pasa, toda situación en nuestras vidas, y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, tirando su capa, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él tiró su capa. Pensaba, cuando tenía el puesto, cuando estaba en la calle, al costado del camino también, muchos años, pero yo tenía una lona, tenía una carpita que me cubría, ¿no? Me cubría de la lluvia, me cubría del frío, me cubría de las tormentas, porque yo, por más que haga frío, lluvia, trueno, el día más frío del año, yo estaba trabajando ahí. ¿Te acuerdas del que hizo más frío que la Antártida? Estaba trabajando en el puesto y la gente salía y me decía: ¿qué haces acá vos? Con el frío que hace. Y estoy vendiendo café, vendiendo churri afuera, ¿no? Pero un día empecé a orar de otra manera, a creerle a Dios, empecé a sembrar, empecé a diezmar y empecé a darle las primicias a Dios. Y en ese momento mi economía cambió totalmente, porque lo natural es que des el diezmo y el que des las ofrendas, pero cuando ya das las primicias a Dios, ya es otro nivel de bendición. Es a donde Dios se puede glorificar de otra manera, tenés otro trato con Dios. Es ahí donde Dios puede glorificarse, ¿no? Y dice que él se levantó y fue donde estaba Jesús. Yo creo que esta palabra la habrán escuchado muchas veces, pero dice que él tiró la capa. Y si nos ponemos a pensar, a meditaba, ¿no?, en lo que es la capa, representaba su protección, lo que lo cubría de la lluvia, como decíamos, del sol, pero también esa capa tal vez se taparía, ¿no?, porque ¿cuántas veces Bartimeo habrá tenido vergüenza, ¿no? Vergüenza de estar en ese lugar. Sin embargo, cuando él oye hablar de Jesús,
empieza a clamar y empieza a pedirle a Dios que haga algo y no se para ante la dificultad y ante lo que lo querían hacer callar, sino que aún grita más fuerte. No sé cuál puede ser tu capa hoy en día, tu capa de la vida, tu seguridad. Tal vez puede ser el trabajo, tal vez puede ser el dinero. No sé a dónde corres con la seguridad, pero te puedo asegurar que si venís a Jesús dejando esa capa de seguridad, eso que te parece que te cubre, pero en realidad te aparta del Señor, y Dios algo puede hacer. Porque Él se decidió, tiró todo lo que tenía la capa. Él cambió la capa para ir a Jesús y que Jesús le dé una nueva vida. Y no tan solo que Jesús le dio la vista, sino que le cambió la vida. Seguimos, y gloria a Dios, leyendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate. Entonces, arrojando sus capas, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esta parte importante, hermanos, cuando él se encuentra con Jesús, supo lo que quería. Si hoy te encontrás con Jesús y Jesús te diría: ¿qué querés que te haga? ¿Sabrías qué contestarle? Hoy Jesús quiere hacer algo en tu vida, porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Jesús está paseando por este lugar. Pero tenés que tener claro qué querés que Jesús haga en tu vida. Yo había puesto algunos puntos, ¿no? A los jóvenes tal vez no saben lo que van a estudiar, tal vez saber que van a estudiar. Otro de los puntos: ¿con quién te vas a casar? Tal vez que cuesta más, ¿no? Decir, ¿no? Pero es bueno buscar la guía del Señor y encomendarle nuestra vida al Señor. La Biblia dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Qué bueno que es cuando podemos poner nuestra confianza en el Señor y nos podemos encomendar y creerle a Dios. Otro de los puntos: ¿sabés para qué te llamó Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga en este tiempo? ¿Sabés qué ministerio tenés? ¿Para qué Dios te llamó? ¿En qué quiere usarte? Qué bueno que este hombre, podemos aprender de Bartimeo, que por lo menos una cosa importante en su vida, él sabía lo que quería. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ahora, muchas veces también nos podemos preguntar: ¿pero acaso Jesús no sabe lo que yo necesito? Y Jesús sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros, pero también respeta nuestra decisión, respeta lo que nosotros le pedimos, respeta lo que nosotros queremos. Por eso el Señor nos dio libre albedrío. Dios no nos obliga a seguirlo por temor, sino que lo seguimos a Dios, a Jesús, por amor, porque lo amamos, porque lo necesitamos, porque sin Él nada podemos hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Si quieres darle un fuerte aplauso al Señor, lo podés hacer. Gloria a Dios. En el camino del Señor no es que no te pasen cosas, ni tengas dificultades, pero yo te garantizo que si seguís tirando del carro y seguís creyéndole a Dios, Jesús lo sacó le sanó la vista y le dio dignidad a Bartimeo. El Señor es el que nos creó, el que nos hizo,
el que nos hizo, perdón, y nos conoce del vientre de la madre. Imagínate que ahora Bartimeo podía planificar, ya que Jesús lo sanó, le sanó la vista. Gloria a Dios. Espero que se me fue. Gloria a Dios. Que ahora que Jesús sanó su vista, él podía ver, podía planificar lo que iba a hacer de su vida. Es que junto a Jesús ya no estaba más solo, porque la Biblia dice que después Bartimeo seguía a Jesús en el camino. No es tan solo que fue por el pan y los peces y buscó la necesidad del momento, sino que Bartimeo, una vez que logró el milagro que necesitaba para su vida, pudo seguir a Jesús en el camino. Y en ese momento Bartimeo, aparte de servir a Dios, logró tener una gran familia. Yo no sé cuántos Bartimeos hay en este momento acá, que están clamando, que están orando, pero la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es así cuando nos humillamos delante de Dios y le pedimos de todo nuestro corazón lo que queremos, el Señor lo puede hacer. El Señor quiere obrar en tu vida. Imagínate una vida como un hombre como Bartimeo. Imaginémonos nosotros, acá lo que estamos, que cada uno tenga en claro lo que quiere. Y Bartimeo tenía en claro lo que quería: ser sano, recuperar la vista. Y para terminar, hoy en día le doy gracias al Señor que hoy en día, gracias a Dios, tenemos una empresa con mi familia que junto a empleados, a varios empleados, hoy, para la gloria de Dios, podemos estar ya no tan solos, yo tirando del carro, sino lo tengo a todo ello tirando del carro, le estamos dando de trabajo a varias personas, tenemos otros proyectos más y Dios nos sigue bendiciendo y prosperando cada día. Así que por eso le quería dar gracias al Señor por este tiempo y quería orar por cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para que los sueños que tengan, los proyectos que tengan, no se den por vencidos, sigan tirando de ese carro, que el Señor lo va a respaldar y el Señor le va a cumplir los deseos de su corazón. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que si clamamos a vos, vas a estar, Señor, atento a nuestro clamor. Vas a actuar, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, papá. Ya que muchas veces nos sentamos solos, Señor, que parece que nadie nos tiene en cuenta. Pero cuando clamamos a vos, tú venís a nosotros y obrás, Señor. Transformar nuestra vida, transformar nuestra familia, transformar nuestra economía, nos transformás, Señor, y aún, Padre, en lo que no nos imaginamos, Señor. Tienes preparado, Señor, las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha venido, dice tu palabra, a corazón de hombre. Pero esas son las cosas que tenés preparadas para nosotros, Señor. Señor, gracias por este momento, por poder compartir, Señor, este tiempo con mis hermanos. Te pido que a cada uno, Señor, lo estés bendiciendo. Y sabemos, Señor, que es mentira del enemigo, Padre, que cada vez que clamemos,
tú estás escuchándonos, Señor. Estás, Señor, obrando cada día a nuestro favor, Señor. Aunque muchas veces no te vemos, como dice la alabanza, pero sabemos que estás obrando, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este momento y toda la gloria sea para ti, Señor. Amén y amén.